Director de la Gaveta Económica y organizador de este evento. Es natural que en el arranque de cualquier cita de esta naturaleza se comiencen dando los agradecimientos y yo no voy a desafiar ni a la lógica, ni a la costumbre, ni a la educación. Y por tanto, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por estar presentes aquí, incluso en este número tan elevado que agradezco profundamente porque demuestra bien a las claras el interés que tiene la conferencia que les planteamos a continuación. A los patrocinadores, tanto a la Mutua Tinerfeña, Caja 7 y a SAP, Servicios Fiscales y Legales, por siempre responder cuando se les requiere para cosas como estas, que no siempre también son muy habituales, ¿no? Y no haría bien mi trabajo si no diera las gracias también a las colaboraciones tanto del Club Oliver, que nos acoge en este espacio tan interesante, tan bonito, al Diario de Avisos por su promoción y a Globalia también por echarnos una mano para poder hoy tener presente a Javier Fernández Lasqueti, que es el último de los agradecimientos, pero no por ello menos importante, es nuestro invitado. Les cuento de dónde parte la idea de esta conferencia, porque hace un tiempo un empresario muy apreciado me decía que yo, particularmente la revista también, tenía una posición muy teórica. De nada sirve responder como hago habitualmente en este caso, porque esa apreciación de la teoría es muy habitual. Y he dicho que no hay nada más práctico que una buena teoría. A pesar de ello, no conseguí persuadirlo y me invitó a que pensara en alguien que pudiera venir, que aunara esas dos cuestiones, tanto la teoría como la práctica. Por tanto, explicaría esa la razón por la que hoy está con nosotros Javier Fernández Lasqueti. El momento también es el adecuado. A nadie se le esconde que se están discutiendo en este momento los presupuestos en el Parlamento de Canarias y si nada lo remedia, y parece que nada lo va a remediar, nos van a subir todos los impuestos, se van a crear nuevos y se van a recuperar algunos que pensábamos ya no iban a estar. Pero no solo. Además vivimos tiempos de mucho ruido y pocas ideas y quienes nos siguen en la revista saben bien de nuestra casi obsesión por estar todo el rato abriendo debates. Creemos que la sociedad, es cierto, se ha escorado hacia una preferencia fatal por los gobiernos grandes e intrusivos, con cada vez más acciones a su cargo, sin reparar en algunas preguntas que me parecen esenciales. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto cuesta? Pero frente a esa mayoría que se manifiesta, quienes creemos que tenemos algo que decir sobre los necesarios límites a los distintos gobiernos, podemos actuar de al menos 4 formas, a decir también de un apreciado economista como es Juan Ramón Rayo. Una de ellas es no haciendo nada, quejándonos cada día, en cada esquina, por la fatalidad de que las cosas sean así. Esto es legítimo, también comprensible, pero conviene no olvidar el sabio consejo que nos diera Edmund Burke: para que triunfe el mal, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. También se puede buscar un lugar distinto, donde creamos que la gente se desenvuelve con mayor libertad, y aunque suene estimulante, resulta que tampoco quedan muchos sitios así, salvo la Universidad Francisco Marroquín, de la que les hablaré de inmediato. La tercera manera, la que siempre he creído mejor, sería dar la batalla de las ideas, y existen múltiples formas para defenderlas. La revista La Gaveta Económica es sin duda una de ellas, y ahora que estamos cerca de celebrar nuestro primero 50 números, anunciamos que preparamos con celo y mucho mimo nuestra propia editorial, enfocada precisamente a publicar libros que remuevan el avispero de las ideas. Existe una cuarta manera de actuar, y créanme que yo nunca le había prestado mucha atención, al menos desde hace ya algunos años. A fin de cuentas, debo ser de los pocos periodistas que se manifiesta públicamente abstencionista. En la política, las cosas son complejas. Frente a la posibilidad de una especie de caballo de Troya que ayude a cambiar las cosas desde dentro, nos encontramos con organizaciones, muchas veces muy pesadas e ineficientes, devoradas por luchas intestinas que muchas veces lo son más por el quién que por el por qué. Pero todo principio general puede tener su excepción, y es por eso, por lo que hoy les quiero presentar al consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Le conocí en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, de la que era vicerrector, y de la que pronto irán a hablar con mucha frecuencia en las islas. Allí ha dejado un excelente trabajo hecho y 1 millón de amigos, como he tenido oportunidad de volver a comprobar hace apenas un par de meses. Fernández Lasqueti fue requerido en España para hacerse cargo de la jefatura de gabinete de Pablo Casado y luego nombrado consejero en el gabinete de Isabel Díaz Ayuso. A nadie se le escapa que con la misión de tener una política espejo
de la que podría desarrollar el Partido Popular si vuelve a tener la posibilidad de formar gobierno en España. Su política fiscal de equilibrio presupuestario y de reducción de impuestos hemos de entenderla en ese contexto y si le sale bien, demostrará con hechos que no es conveniente tenerle mucho cariño a los prejuicios y que bien haría este periodista en revisar sus criterios sobre si la política es un medio igualmente válido para batallar por las ideas en defensa de la libertad. Sería injusto no recordar que ya fue consejero de Sanidad y que suya fue la decisión de permitir la libre elección de médico y hospital, lo que avala su trayectoria. Con todos ustedes, Javier Fernández Lasqueti. Muy buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, empiezo diciéndoselo a Antonio Salazar, a mi amigo Antonio Salazar. Ustedes comprenderán que esta presentación solo tiene una explicación y es que Antonio Salazar es un amigo, es un buen amigo, compañero además de conversaciones, de alguna que otra batalla intelectual liberal y que compartimos y además lo demuestra hoy, compruebo hoy, mejor dicho, algo de lo que había oído hablar, y es de la extraordinaria capacidad de convocatoria y de la extraordinaria capacidad de conectar gente, unir gente en torno a ideas, a conversaciones, a propuestas o a debates económicos interesantes que tiene la gaveta económica que tiene Antonio Salazar. Así que muchísimas gracias, Antonio, estoy de todo corazón muy agradecido por la invitación. Mi agradecimiento, por supuesto, también a los patrocinadores, a Mutua Tinerfeña, a Caja 7, a SAP, también a quienes colaboran, al propio maravilloso Club Oliver, que no conocía, pero me parece una belleza de sitio, a Globalia o a Diario de Avisos. Y mi agradecimiento, sobre todo, a todos ustedes. Singularizo en primer lugar al presidente Paulino Rivero, del que fui compañero de escaños, cada uno en el suyo, en el Congreso de los Diputados entre el 2004 y el 2007, al secretario del Partido Popular en Canarias, al alcalde de Los Realejos y presidente insular, al senador Antona, y luego, sobre todo, a todos y cada uno de ustedes, propietarios, ejecutivos, directivos de empresas, inversores, eso que algunos llaman despectivamente y como si fuera un objeto a perseguir, los mercados, que significa que son las personas que con su riesgo, con su talento, con su ingenio y ojalá que no pidiendo dinero al sector público, logran hacer que esta isla, este archipiélago y finalmente España sea cada vez mejor, crezca, haya nuevas empresas, nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevos empleos y crezca el bienestar. Y eso es algo que me alegra y me enorgullece y esta sala me demuestra el extraordinario y enorme futuro que tiene por delante Canarias, que tiene por delante muy en particular la isla de Tenerife. Yo me siento muy feliz de estar hoy aquí, porque yo soy hijo de una tinerfeña adoptiva. Mi madre vivió aquí, no nació aquí, pero vivió aquí toda su infancia y toda su juventud hasta que se casó por la calle 25 de Julio, la Rambla, por ahí. Y yo toda mi vida he oído hablar de Tenerife como lo que es, como un paraíso, como un lugar mítico en el que se vive maravillosamente y en el que se está muy bien. Y me siento muy bien acogido y muy agradecido. Bueno, yo lo que les quiero contar es lo que estamos haciendo en Madrid, lo que llevamos 15 años seguidos haciendo en la Comunidad de Madrid, bueno, como un caso, como un objeto de reflexión en el cual lo que pretendo es contarles lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que queremos seguir haciendo en el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, que ahora preside Isabel Díaz Ayuso, y los resultados que eso ha dado. Creo que es algo que quienes estamos temporalmente desempeñando funciones políticas tenemos la obligación de hacer, que es accountability, que es explicarnos no solamente
yo aborrezco cada vez que oigo a un político explicar lo que ha hecho en función del dinero que ha gastado en ello, ¿no? O sea, lo que hay que explicar es los resultados conseguidos, y si has logrado hacerlo con menos dinero. Yo cuando era consejero de Sanidad siempre me reprochaban, es que Madrid es la comunidad que menos gasta por habitante en sanidad, y digo, bueno, y es la que tiene mejores resultados. Luego debería más bien felicitarnos por lograr buenos resultados con el menor empleo posible de recursos públicos. Y de eso es de lo que les quiero hablar, de cómo en Madrid hemos enfocado ya desde hace años, y con una continuidad que es una pieza muy importante de lo que les quiero decir, una política de libertad económica, de estabilidad presupuestaria, de reducción de impuestos, y finalmente eso se traduce en creación de riqueza. Un gran economista liberal de principios del siglo XIX, que es Jean-Baptiste Say, decía una cosa que a mí me parece que no se puede decir mejor, al menos lo que yo trato de hacer y lo que la presidenta de la comunidad tratamos de hacer en lo que se refiere a, digamos, Hacienda. Decía Say, ¿cuál es el mejor plan fiscal? El que consiga gastar menos. ¿Cuál es el mejor impuesto? El que sea más liviano. En definitiva, eso es. O sea, vamos a tratar de hacerlo con el menor gasto público posible y con los impuestos más livianos o más ligeros posibles. Y juntando todo, ¿no? O sea, hablando de libertad económica, por tanto, ahora iré hablando de cada una de estas tres piezas, por tanto, de una libertad que se basa en la idea de competencia, no de entornos protegidos, no de entornos monopolizados, de entornos abiertos a la competencia, que generan progreso social, que reducen la intervención estatal, me refiero al poder público, ya sea local, regional o nacional, junto con, al mismo tiempo, estabilidad presupuestaria. Tratar de no gastar más de lo que se ingresa, que es lo que vamos a lograr el año que viene. En este momento en Madrid estamos en el nivel más bajo de déficit desde que empezó la crisis en el año 2008, que significa, por tanto, equilibrio presupuestario, que significa, por tanto, también acelerar el ritmo del crecimiento, y con impuestos bajos, que eso significa un entorno que fiscalmente es atractivo, que significa también evitar fraude fiscal, y que significa finalmente lo que a mí conceptualmente me parece más importante, que es que el dinero se lo quede la gente en su bolsillo, que es la gente que se lo ha ganado. Nadie sabe mejor que cada uno de las personas a qué destinar, qué es el mejor fin que puede tener su propio dinero. Eso es una idea muy de un gran premio Nobel de Economía liberal, Friedrich Hayek, que es la idea de el conocimiento está disperso, cada uno sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene, y vamos a, por supuesto, hacerlo compatible con una política que permita ayudar a los que necesitan ser ayudados de toda la manera posible. Y vamos a irlo viendo. Una idea de libertad económica que ha conseguido un crecimiento contenido y continuo, incluso en diferentes etapas económicas en estos 15, 16 años, desde el año 2003, 2004 hasta este momento. Tratando de limitar la intervención, la anterior presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, siempre nos decía a los consejeros cuando nos sentábamos en el Consejo de Gobierno: recuerden los señores consejeros que no han venido aquí a regular, sino a desregular. Y eso era como una especie de admonición que nos hacía siempre. Por supuesto, había veces que había que regular algo, pero siempre con esa idea de si podemos evitar decirle a la gente lo que tiene que hacer, y es una idea en la que insiste mucho Isabel Díaz Ayuso. O sea, no nos corresponde a los políticos organizarle la vida a la gente, ni mucho menos a las empresas, pero a ninguno de los particulares, imponerles el modelo que nosotros creemos óptimo en lugar del que ellos quieren. Por tanto, tratando de retirar obstáculos, retirar barreras para quienes invierten, para quienes generan oportunidades, para quienes generan riqueza, simplificar trámites burocráticos. Y un ejemplo de ello, y ahora ya se ve como algo muy
muy superado, pero en su momento no lo fue. Es cuando en el año, me parece que fue 2010, 2011, decidimos en la Comunidad de Madrid liberalizar por completo los horarios comerciales. Y en Madrid, en efecto, están completamente liberalizados los horarios comerciales. Y, por supuesto, nos cayó encima todo el repertorio habitual de reproches. El principal, se van ustedes a cargar el comercio minorista. Las tiendas de barrio se las van a cargar. Bueno, pero es que luego van pasando los años y se ve que no. El comercio minorista en Madrid ha crecido un 20% y la media nacional ha sido un 11%. Luego, yo no digo que sea una causa-efecto, digo que mal no le ha ido. ¿Por qué? Porque con más libertad cada uno puede elegir y eso está pasando. He puesto el ejemplo de la libertad de horarios comerciales, pero no es la única, también ha pasado en otros muchos sectores. Junto a eso, estabilidad presupuestaria, es decir, aplicando ajustes presupuestarios, contención presupuestaria, tratando de no de gastar más, sino de gastar mejor. Y al mismo tiempo, por supuesto, el presupuesto de la Comunidad de Madrid ha ido creciendo a lo largo de estos años. En este momento, el presupuesto de la Comunidad de Madrid es de casi 20.100 millones de euros. Es el presupuesto de este año 2019 y hemos anunciado prórroga para empezar el año 2020, en vista de que el Gobierno de la Nación no ha comunicado la previsión de ingresos que tendremos el año que viene. Hemos preferido empezar el año que viene con el presupuesto que tenemos en el 2019, que por otra parte es el más alto que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid. Son como digo, menos de 20.100 millones de euros, de los cuales, por simplificar y a grandes rasgos, 8.000 y pico, por tanto un 40% es sanidad. Son los 36 hospitales públicos, los 16.000 médicos, las 22.000 enfermeras, en fin, todo el conjunto de los 400 centros de atención primaria que hay en la provincia de Madrid. Eso se lleva 8.000 y pico millones de euros, 8.000. El gasto sanitario siempre hay que medirlo en términos de y pico, porque nunca se sabe en qué estará gastando en esta mañana un determinado tratamiento. Pero vamos, en torno a 8.500 millones de euros. Gasto de educación, unos 2.000 millones de euros. Gasto de políticas sociales y gasto de transportes. Es el esquema fundamental de gasto en la Comunidad de Madrid. En el que hemos tratado de ser austeros, en el que hemos tratado de tanto en épocas de escasez como también en épocas de bonanza, de no creer que todo el monte es orégano y que se puede atar perros con longanizas, porque eso nunca da buen resultado. Yo recuerdo una frase de un invitado que tuvo este mismo foro hace unos meses, que es José María Aznar, que decía, y es verdad, las sociedades, cuando los gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas, y es verdad. Y se ha visto en todas partes. De hecho, el crecimiento del PIB en el 2018, por ejemplo, en toda España ha sido del 2,4 y en Madrid del 3,7. El anuncio que hacía antes de ayer el BBVA Research para este mismo año 2019 y para el año 2020 también habla de un crecimiento de la Comunidad de Madrid inferior, porque desgraciadamente todo se está ralentizando, el conjunto nacional y también Madrid, que no es una isla, y ya sé que esto sí es una isla, pero no es una isla en términos económicos, pero vamos a ser, según dicen los analistas, la única comunidad autónoma que crecerá por encima del 2% el año que viene, un 2,2%. Y eso significa, pues a veces, como es debido, ¿no? Hacer ajustes de presupuesto si ves que te estás desviando de gasto, como lo hicimos hace poco, o tratar de que los gastos no superen los ingresos. En épocas de crisis hubo déficit, ahora estamos en un 0,1 de déficit, déficit mayor que el que tiene Canarias, que tiene unas buenas cifras en cuanto a superávit y a cumplimiento de la regla fiscal. Para nosotros la idea de no generar déficit
no solamente es una idea de que tengamos que cumplir con Europa o con una regla, no, es que el déficit, que significa por tanto deuda, es de las cosas más injustas que podemos hacer, es permitirnos ahora lo que no nos podemos permitir para que lo paguen otros con sus impuestos dentro de una serie de años que no sabemos cuántos serán. Puede tener justificación si se trata de hacer una inversión. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid hizo un gasto muy grande en enterrar la M30 en la década pasada. Bueno, ya está casi pagada o muy avanzado el pago de todo eso que significó, pero digamos, vivir a déficit, vivir a crédito no es bueno ni para una familia, ni para una empresa, ni para nadie. Y la tercera pieza, como les decía, que me centraré un poquito más, es impuestos bajos. En la Comunidad de Madrid, como les decía, llevamos 15 años seguidos en los que no ha subido ningún impuesto y han bajado todos, y han bajado normalmente varias veces. Con lo cual, eso ya produce un efecto que se va viendo, que no es un efecto circunstancial ni momentáneo, que ha atravesado la peor crisis y un momento o momentos de bonanza al principio de la década pasada o en estos últimos años, y ha ido respondiendo bien ese modelo en todos los casos. Tenemos en este momento, me fijo en lo primero, en el impuesto sobre la renta. En la Comunidad de Madrid lo hemos bajado desde un 11,6 que estaba el tipo mínimo a un 9%. Desde un 21,4 el tipo máximo a un 21%. Y además los tipos del impuesto sobre la renta los bajaremos durante esta legislatura, y eso ha sido un compromiso del programa de investidura del gobierno del Partido Popular junto con Ciudadanos. Los bajaremos medio punto en cada tramo durante esta legislatura. Hay regiones que tienen el tipo máximo en el 25,5 y hay regiones que tienen, normalmente las mismas, el tipo mínimo en el 12%, con lo cual la diferencia es muy sustancial en cuanto a impuestos sobre la renta. Veamos otro impuesto de sucesiones y donaciones. En el año 2004 oscilaba entre un 34% del volumen de la sucesión y de la donación a un 7,6%. Bueno, pues ahora tributa en Madrid, está bonificado al 99%, tributa entre un 0,3 y un 0,1%. Por cierto que luego un poquito más adelante les daré algún dato que es muy significativo de qué ha pasado concretamente con el impuesto de sucesiones y donaciones. Otros impuestos sobre patrimonio, está bonificado al 100%. Se tributaba el 2,5%, entre el 0,2 y el 2,5%, y ahora en Madrid no existe impuesto de patrimonio. Transmisiones patrimoniales, de tributar un 7%, estamos en un 6%, actos jurídicos documentados, de tributar un 1% a un 0,75%, que es lo que está tributando en este momento. Y eso, como les digo, ha sido una política continuada a lo largo de 15 años. Prácticamente todos los años ha habido una o varias reducciones de impuestos, bien sea de sucesiones, renta, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, y patrimonio no aparece, pero debería aparecer en algún lugar. Y va a continuar. El programa de investidura que se presentó a la Asamblea de Madrid y que ha sido votado por la mayoría, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo para la investidura de Vox, incluye, como les decía, una reducción importante, la más grande que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, en el impuesto sobre la renta, y luego toda una serie de deducciones muchas de ellas en el impuesto sobre la renta y algunas en otros tributos, en transmisiones patrimoniales o en actos jurídicos documentados. En concreto, hemos empezado ya este nuevo ciclo de reducción de impuestos en la Comunidad de Madrid. Ha empezado ya. La semana pasada mandamos a la Asamblea de Madrid
el primer proyecto de ley conteniendo 3 deducciones, una para personas que tengan a sus ascendientes viviendo con ellos en casa, que podrán deducirse, por tanto restarse de la cuota del impuesto, 500 euros con independencia de su nivel de renta. Una segunda para jóvenes menores de 30 años que quieran adquirir una vivienda en propiedad, les permitiremos deducirse los intereses del préstamo hipotecario hasta un límite de 1.000 euros al año. Y una tercera para aquellos que quieran hacer estudios universitarios y pidan para ello un préstamo bancario, podrán deducirse íntegramente los intereses. Y ahí estamos pensando, por supuesto, en quien quiera utilizarlo para hacer estudios de grado, ¿no? de licenciatura, pero muy especialmente en los que quieran hacer un máster, que quieran hacer un estudio de posgrado, en que estén queriendo, es una manera también de contribuir a esa idea de enseñanza o aprendizaje a lo largo de la vida, que en una sociedad como la nuestra es absolutamente imprescindible y necesario, y que, por otra parte, tantos ejecutivos y profesionales en España lo están haciendo. Bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado no podría darles muchos datos, pero me concentro en el que me parece más revelador, que es PIB per cápita, renta per cápita. Bueno, pues Madrid tiene una renta per cápita en este momento de casi 35.000 euros por habitante, 34.900, la media nacional son 25.000. Y eso no era así hace 20 años, ¿no? Es decir, Madrid, aquí está tomado base 100, o sea, igualando todos en el año 2003, y se ve bastante claramente la curva que va por encima es la de Madrid, tomando en el año 2003 base 100, la Comunidad de Madrid ha crecido un 39,2 la renta per cápita, y en el ámbito nacional 35,8, que son 4 puntos menos de crecimiento de renta per cápita. Pongo Cataluña como región que estaba por delante de Madrid en renta per cápita hasta hace unos años y ahora no lo está, ha crecido un 34%. No tenemos todavía datos oficiales, datos de contabilidad nacional, que me imagino que saldrán dentro de, vamos, sí, les corresponde salir dentro de unos meses, pero los analistas ya están evaluando que muy posiblemente el mes pasado, en el mes de septiembre, la Comunidad de Madrid ya adelantó a Cataluña en PIB, o sea, en PIB en términos absolutos, lo cual, bueno, pues eso no había sucedido nunca en la vida. Y junto a este dato que lo pongo, y que podríamos hablar de empleo, etcétera, pero también hablamos de generación de riqueza, de evitar fraude, también luego les enseñaré alguna cifra, de mayores oportunidades, de atracción de inversiones, de recursos finalmente en manos de los ciudadanos, que son los que dinamizan la economía. Y aquí hay una mosca que se ha aficionado demasiado a ser una mosca aficionada a las cuestiones económicas y tributarias. Bueno, y hay quien dice, bueno, pero eso ya lo sabemos, eso solo les beneficia a los ricos. Bueno, pues no es verdad, no es verdad. Diga usted, no, yo quiero subir los impuestos, pero no diga que bajar los beneficia solo a los ricos, porque es que literalmente no es verdad. Tomado en conjunto, las reducciones de impuestos de las que hemos venido hablando en la Comunidad de Madrid a lo largo de 15 años han significado que 48.000 millones de euros se han quedado durante estos años en manos de los ciudadanos. Han sido ellos y las empresas las que han decidido esos 48.000 millones de euros. Cada uno ha decidido a qué lo quería aplicar. No ha sido, insisto, ni un político ni un burócrata el que les ha dicho en qué había que gastarlo. Esos son 15.000 euros por contribuyente en 15 años. Pero si lo miramos, el 85% del ahorro fiscal ha correspondido a las rentas inferiores a 60.000 euros, y el 73%, o sea, 3/4 partes del ahorro fiscal, sobre quien ha repercutido son las rentas de menos de 33.000 euros.
Luego, por tanto, si uno mira los datos, así son. En las rentas más bajas el IRPF ha bajado un 25%. Como os decía, nuestro tipo de IRPF para el tramo inferior es de 9% y en muchas comunidades, o en varias comunidades, por ejemplo Cataluña, es un 12%. Pero vamos a verlo con un ejemplo que siempre se ven mejor las cosas. Vamos a tomar el caso de un contribuyente con una renta anual, unos ingresos anuales de 20.000 euros, que no es un rico, vamos, para entendernos, o sea, es una renta, digamos, más bien reducida, que tiene 2 hijos, que heredó una vivienda de 250.000 euros, que puede ser un valor patrimonial pues bastante medio de una vivienda en Madrid, que después de vivir de alquiler compró una casa de 200.000 euros, que es, bueno, pues también es un valor no alto o medio. Bueno, para él, ¿qué ha significado la política de impuestos bajos del Gobierno Autonómico de Madrid? Pues para esa persona, para ese ciudadano que gana 20.000 euros al año, han significado 69.000 euros de ahorro fiscal en 15 años. 69.000 euros significa 3 años de salario. Luego, por tanto, quien quiera defender impuestos altos, que lo defienda, pero que no diga que bajar los impuestos es una cosa que solo les beneficia a los ricos, porque está mintiendo a la gente. Y hay quien dice también, bueno, eso se lo puede permitir Madrid porque es la capital. Y si no fuera por eso, pues no podría. Paso por encima del no pequeño detalle de que Madrid es capital desde 1560, o sea que no es, y que, por ejemplo, a todo lo largo del siglo XIX, del siglo XX, no fue Madrid la región más dinámica, no lo fue hasta bien avanzados los años, bueno, ya más bien dentro del siglo XXI, es decir, en el cambio de siglo de los 1900 a los 2000 es cuando Madrid pasa a ser la región con más renta per cápita de España. Pero si lo miramos en términos, por ejemplo, de solidaridad entre regiones, es decir, en los fondos, saben que de la financiación autonómica, a cada región, según unos parámetros muy complicados, pero que en definitiva vienen a medir el nivel de riqueza, le detraen a cada comunidad una parte de lo que le corresponde de financiación autonómica, lo mete a un fondo común y luego lo vuelve a distribuir. En esa tarea de extraer y luego volver a inyectar redistribuido, hay, digamos, 3 comunidades que aportan neto, que son Baleares, Cataluña y Madrid. Pero Madrid es la que aporta el 70% de esos fondos, 32.000 millones de euros al año, 32.000 millones de euros en el periodo 2009-2018, que son 667 euros por habitante el año pasado, fueron 4.369 millones de euros. Y además Madrid lo hace porque creemos que es que así tienen que ser las cosas. O sea, nosotros lo que queremos es hacer España, y hacer España a través de o desde Madrid y con la aportación que sea necesario para el sistema que cubre las necesidades de financiación de todas las comunidades autónomas de España. Si lo dividimos por madrileño o por habitante, a cada madrileño el sistema de financiación autonómica le asigna 2.199 euros al año, que son 200 menos que la media de todas las comunidades autónomas. Mirado desde otra óptica, en Madrid al año se recaudan más o menos 78.000 millones de euros, 78.334 millones de euros entre impuestos sobre la renta, IVA e impuestos especiales. De esos 78.000 millones, 3/4 partes, 60.000, no se quedan en Madrid, van a financiar gastos del Estado o gastos de comunidades autónomas, perdón, o gastos de ayuntamientos. Son 18.000 millones de euros los que se quedan para financiar la Comunidad de Madrid. Luego, por tanto, esa idea que uno pueda tener, oye, como la sede central, yo que sé, del Corte Inglés o de
tal o cual compañía está en Madrid, claro, ahí tributa lo de toda España. Allí tributará lo de toda España, pero luego eso se va extrayendo, como tiene que ser, como es perfectamente lógico, y va, como les digo, de 78.000 millones de euros, 18.000 financian la Comunidad de Madrid, 60.000 financian gastos del Estado o principalmente gastos de las demás comunidades autónomas. Les prometo ya no aburrirles mucho más. También nos dicen, bueno, pero eso crea desigualdad, ¿no? Efectivamente en la Asamblea de Madrid nos dicen mucho que esto genera desigualdad y que genera pobreza. A ver, podemos mirar varios de los índices que miden desigualdad, pero miramos, por ejemplo, el del propio informe FOESA o la tasa AROPE del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de privación material severa en Madrid es muy inferior a la media nacional, es 1,1% frente a una media nacional de 3,7%. Pero miremoslo en el indicador que mejor indica oportunidades. La fuente principal de desigualdad en España es entre los que tienen empleo y los que no lo tienen, clarísimamente. Se ve perfectamente en cualquier modelo de análisis que uno haga. Y Madrid es la región que más empleo crea y que más empleo estable crea. El 81% de los asalariados tienen un contrato indefinido, que son 7 puntos más que la media española. Y eso hace que tengamos una tasa de paro en este momento de 10,3% frente a una media nacional de 13,9%. Y esto, por supuesto, no es para estar contentos ni para estar satisfechos, pero es un indicador que sí revela que una política de impuestos bajos, insisto, continuada en el tiempo, no genera menos oportunidades, sino más oportunidades. E incluso, y esto es algo que los liberales siempre hemos pensado, y hay quien lo teorizó, que es Arthur Laffer, la famosa curva de Laffer, bueno, que bajando impuestos es perfectamente posible llegar a recaudar tanto o más. No inmediatamente, no al día siguiente, no es una cosa que pase de hoy para mañana, pero sí a lo largo del tiempo. Entre otras cosas, porque aflora mucha economía sumergida. Y para mí el dato más claro es este. En Madrid, en el año 2004, se declaraban 4.000 donaciones al año. En Madrid en este momento se están declarando 46.000 donaciones al año. Eso significa que todos los padres que le quieren hacer una donación a su hija o a su hijo para ayudarles o a montar un negocio o a comprarse un piso o a lo que quiera, cada uno lo que le dé la gana, pues ya no lo hace, digamos, de mala manera debajo de la mesa, no, lo hace abiertamente, lo declara, va al notario y paga, claro, paga un 0,3%. Bueno, pues para eso mejor hacerlo como Dios manda y no de mala manera, ¿no? Nos reprochan también mucho que hayamos suprimido el impuesto de patrimonio, cosa que luego han hecho otras comunidades autónomas, como también sucesiones y donaciones. El impuesto de patrimonio es especialmente injusto. Ya dejo aparte el hecho de que fue creado como un impuesto temporal y provisional, o extraordinario y provisional, cuando lo crea Fuentes Quintana en el 77, si no me equivoco, en el 78, pero es que es un impuesto que va a gravar o a penalizar fiscalmente por segunda vez lo que ya ha sido gravado fiscalmente anteriormente, es decir, lo que ya ha pagado impuestos sobre la renta y lo que además está pagando impuestos sobre bienes inmuebles, además viene todos los años a añadirle un gravamen adicional. De hecho, en ningún país de la Unión Europea queda impuesto de sucesiones. En toda Europa queda algo que no es exactamente igual en Noruega, y Francia ha suprimido el impuesto de patrimonio, ha creado un impuesto sobre la riqueza que tiene algunos elementos de similitud, pero que no es exactamente igual. Dejo aparte el hecho de que es un impuesto muy ineficaz, el impuesto de patrimonio, que se presta mucho a buscar figuras en fin, para
eludir el gravamen, fuga de patrimonios o meter patrimonio dentro de otras formas jurídicas, y que además, en realidad, lo que está es desincentivando el ahorro, está mandando un mensaje, yo creo que equivocado, que es, si ahorras, lo guardas, lo inviertes y lo tienes, en vez de agradecértelo y animarte a que lo hagas más o incluso ofrecerte una deducción, voy y te machaco todos los años, ¿no? Lo cual yo creo que no es un buen mensaje. Y nos dicen también que Madrid hace... La palabra de moda en estos últimos meses ha sido dumping fiscal, ¿no? Bueno, dumping significaría que tuviéramos una regulación diferente. Madrid tiene la misma regulación del régimen común, luego, por tanto, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid lo podrían hacer todas las demás. De hecho, es que muchas comunidades autónomas lo están haciendo y está fenomenal que lo hagan. Cuando José María Aznar en el año 2001, con mayoría absoluta, establece la base del actual sistema de financiación autonómica, que luego cambió en el 2009, pero en eso no, que fue que las comunidades autónomas no solamente tuvieron una parte de los tributos, sino corresponsabilidad fiscal, por tanto, capacidad para subir o bajar los impuestos, se estaba refiriendo a eso, a corresponsabilidad, a hacerte responsable. Es decir, si tú quieres subir los impuestos, eres tú, no vas a pedir dinero para que otro, el Estado, te suba los impuestos, sino que vas tú mismo y sales a la tribuna del Parlamento o a los medios de comunicación y explicas que quieres subir los impuestos. Y además a mí me parece que quien lo hace así, y yo no quiero para nada entrar en juzgar la política que está haciendo el actual gobierno de Canarias, que la respeto mucho, pero me parece bien que lo hagan a la vista del público. Es decir, si van a subir los impuestos a la vista de todo el mundo, como me vi el debate del presupuesto antes de venir para acá y veo que han hecho bien, y luego la gente, por supuesto, que saque sus juicios y que extraiga su propio criterio. Nosotros lo que contamos es cómo nos ha ido a nosotros, y a nosotros las rebajas fiscales nos han funcionado bien y creemos que nos siguen funcionando bien. Ahora hablan de una cosa que llaman armonización fiscal, y eso que llaman armonización fiscal es una manera de decir socialismo obligatorio, o sea, subir los impuestos obligatoriamente en toda España, incluso en los impuestos que gestionamos las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver si ocurre o no. Desde luego nosotros vamos a pelear para que no sea así, porque, como les digo, en conjunto, nuestra trayectoria y los resultados nos muestran que el camino creemos que es el correcto, que es libertad económica, equilibrio presupuestario, impuestos bajos, significa crecimiento económico, significa generación de oportunidades, significa creación de empleo. Nada más, muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Bueno, pues a partir de ahora, y para también asumir y respetar el compromiso que teníamos con todos ustedes, hasta las 11 aproximadamente podemos estar planteando el debate. Uno de los privilegios de ser organizador es que me puedo pedir la primera pregunta. Y en el caso concreto además, porque estaba todo el rato dándole vueltas a ver dónde encontraba una razón para discrepar del señor Fernández Laschetti. Y la he encontrado precisamente en Laffer. Y en esta idea, que se nos repite con muchísima frecuencia, de que es bueno bajar los impuestos porque aumenta la recaudación. Y siempre, ante eso, habría que plantear por qué sería bueno aumentar la recaudación, si ese es el fin real, que es parte de lo que a veces se introduce en el debate, y la otra que es una conclusión, es que si bajando los impuestos aumenta la recaudación, es que no lo bajaste lo suficiente. Bueno, es muy estimulante intelectualmente lo que plantea Antonio y daría, bueno, y lleva dando para mucha conversación de la que es necesaria que se tenga, que eso falta a veces en España, tal vez en todo el mundo occidental ahora, en la que hay demasiados gritos, demasiados contenedores quemados y poca conversación sobre cosas de estas.
yo no creo que la finalidad de bajar impuestos sea subir la recaudación. No lo creo. Entre otras cosas porque no siempre se produce ni es algo que se produzca inmediatamente. También digo, al mismo tiempo, en tanto no se decida otra cosa, tenemos un sistema sanitario público que genera un gasto muy importante y, por cierto, va a generar un gasto cada vez más importante. Tenemos un sistema educativo que también genera una parte importante, o de servicios sociales, o de transporte público, o en el nivel del Estado, pues de pensiones, etcétera. Bueno, pensiones tiene su fuente de financiación y debe mantenerse en ella. Pero necesitamos buscar o necesitamos tener recursos para financiar esos servicios públicos. Ojo, para financiarlos eficientemente. Yo he empezado diciendo que yo no mido la eficacia de una política diciendo esta política es el doble de mejor porque este año gastamos el doble que el año pasado. No, más bien pienso lo contrario. Pero, evidentemente, mantener abiertos hospitales 24 horas y mantener abierta colegios, institutos y polideportivos y centros de salud o toda la tarea que hacen los ayuntamientos conlleva una serie de recursos para los cuales hace falta una recaudación. Yo creo que ya a estas alturas, después de todo el rollo que les he dado, no necesito demostrar que creo que cuantos más bajos sean esos impuestos, mejor, y que hay que contener el gasto. Pero es cierto que el efecto de crecimiento que se da muchas veces en el impuesto, lo vimos también cuando Aznar bajó el impuesto sobre la renta por primera vez en la historia de España en el 98 y luego en el 2002, 2003, generó actividad económica que finalmente lo que hizo fue ensanchar la base fiscal y reducir el nivel de fraude, cosa que yo creo que también está muy bien. Es decir, que a la gente llegue un momento en el cual no le merezca la pena, porque en realidad la diferencia es muy poca y es mejor hacer las cosas como es debido. Tenemos ya alguna petición de pregunta y nos elevan la mano y Sergio Díaz le acerca el micrófono. ¿Había ya por ahí? No. ¿Alguna pregunta? De entrada, ¿quién se va a animar? Manuel Domínguez. Muy buenos días. Has demostrado en una de las gráficas que la bajada impositiva no beneficia al rico, como se dice últimamente. Al contrario, una subida impositiva afecta únicamente al rico, tal y como has podido ver en esa experiencia. No, claro, es lo mismo pero mirado en sentido inverso. Es decir, si es una subida de tipos general, entonces va a perjudicar mucho más a mucha gente que tiene menos renta que a quienes tienen mayor renta, que son, por definición, siempre menos personas, ¿no? Pero también digo, estas cosas a las que son muy aficionados los ingenieros sociales, ¿no? Le subo mucho a las rentas más altas y menos a las rentas más bajas. Eso al final tampoco termina. Por una parte pierde capacidad recaudatoria y por otra termina al final siempre recayendo. O sea, es decir, si tú le subes 10 puntos a los que tienen más de 120.000 euros, lo que obtienes de ahí es muy poco. Pero si le suben un punto o medio punto a la base, amigo mío, entonces ahí acabas de meter un palo fiscal, pero muy, muy, muy considerable. Por ejemplo, sucesiones y donaciones, otro dato que les doy. Porque claro, cuando uno escucha los debates parlamentarios o a veces en los medios de comunicación en Madrid, y parece como si solamente dejaran algo en herencia a las personas que tienen un nivel de renta altísimo, que está muy bien además, primero, está muy bien que tenga un nivel de renta altísimo si se lo han ganado limpia y honradamente. Y segundo, además está muy bien que se lo dejen a sus hijos o a lo que tengan por conveniente. Pero vamos a ver, la sucesión media en Madrid es de 125.000 euros. O sea, 125.000 euros es un piso no de los buenos, para nada de los buenos. Luego, por tanto, ¿a quién está beneficiando?
En Andalucía, que acaban al cambiar el gobierno, han empezado una política que tiene muchas similitudes con esto, van avanzando, empezando desde una situación muy contraria. En Andalucía llegó un momento que el 30% de las herencias no las recogían los herederos, porque no podían con el impuesto. En Asturias, ahora mismo, un 20% de las herencias, Asturias tiene uno de los tipos de impuestos de sucesiones más altos de toda España. Un 20% de las sucesiones, los hijos o los herederos no van a por ella, porque literalmente les cuesta más que renunciar les cuesta más que el caudal hereditario que reciben. Luego, por tanto, yo creo que toda política que tienda a subir impuestos es lo más probable, o por no decir con toda seguridad, va a perjudicar mucho más a muchas más personas con rentas más bajas que lo contrario. Buenos días, Javier. Mira, la verdad que cuando oigo en España la palabra rico, es que no da asco. Y en otros países, justamente, al rico pues se le reconoce su esfuerzo, su inversión, su riesgo. Y bueno, no hay nada más que comparar ser rico en Estados Unidos o ser rico en España, ¿no? Entonces, tú sabes que en España parece que no queremos tener ricos. Queremos subir los impuestos para que se vayan todos a vivir a Portugal, que ahí pagan un 20% y se cogen un avión una vez al mes a Canarias y pueden seguir con sus negocios, ¿no? O sea, que el tema a mí particularmente me tiene verdaderamente horrorizado, porque en Estados Unidos es totalmente lo contrario. Y la segunda pregunta, ¿por qué el impuesto sobre sucesiones sigue siendo el 40% en Estados Unidos? ¿Por qué Trump no ha conseguido quitar el impuesto sobre sucesiones? Bueno, con la primera parte de tu intervención no puedo estar más de acuerdo. O sea, a mí, ya sé que lo que voy a decir es lo más políticamente incorrecto. O sea, a mí lo que me parece es que en España debería haber más ricos. Claro, o sea, mucho mejor sería para España, para todos los españoles, empezando por los que tienen menos renta, el hecho de que haya más personas, ojos, por supuesto, con el sudor de su frente y ganado limpiamente y honradamente y compitiendo en el mercado a cuerpo limpio como hacen los que están esta mañana aquí. Eso pasa en España, desgraciadamente, y creo que es algo que tenemos que hacer el esfuerzo de llevarle la contraria, porque es verdad, pero desgraciadamente está pasando en otros países, incluso en países en los que no pasaba. En este momento hay una campaña electoral en el Reino Unido para unas elecciones que son dentro de 13 días o 14 días, en la cual hay un candidato que está hablando de impuestos casi expropiatorios, que es Jeremy Corbyn del Partido Laborista. Aquí pensamos que solamente se trata del Brexit y del no Brexit. No es verdad. O sea, en el Reino Unido de lo que están hablando es de impuestos peores que antes de la época de Thatcher, o no, ¿no? Se está viendo también en otros sitios. El domingo sale una entrevista con el economista favorito de la izquierda más lanzada o más extremista, que es Thomas Piketty, que hablaba directamente de un impuesto a la riqueza del 90%. Y el razonamiento era porque quien tiene 100 millones de euros no pasa nada con que se quede con 10. Ya está, ¿no? Y eso sí, decía, y a continuación, toda persona al cumplir, me parece que eran 25 años, se le van a dar 125.000 euros. Bueno, a mí es que me parece ya un dislate de unas dimensiones, pero desgraciadamente es que hay mucha gente que vive en eso. Por eso es importante apoyar instituciones, universidades o grupos de gente que generan análisis y aproximaciones que muestran que eso es una barbaridad y que en cambio formas liberales o formas más parecidas a la libertad de mercado y a la propiedad generan más oportunidades y más riqueza. En cuanto al caso de Estados Unidos, no me puedo considerar un experto. Pero pensemos que es que los Estados Unidos tienen un sistema que en general impositivamente es muy diferente al de España. Es decir, para empezar, el impuesto sobre la renta no es nacional, sino que es de los estados y cada estado decide de qué tamaño lo tiene. Y creo recordar que
En este momento más de 10 estados de la Unión no tienen directamente impuestos sobre la renta, entre ellos nada menos que el estado de la Florida, que no es un estado ni pequeño ni que le vaya mal, no hay impuestos sobre la renta. A cambio lo compensan con unos impuestos más fuertes, por ejemplo, de los condados, que son los que financian finalmente la educación. Entonces, yo no sabría decir en este momento cuál es la razón por la cual dentro de ese sistema mixto de impuestos federales, impuestos estatales e impuestos de los condados, es la razón por la cual el impuesto de sucesiones sigue siendo alto en los Estados Unidos. Yo creo que un impuesto de sucesiones, alto o no alto, yo soy partidario de que no exista. No debería existir. O sea, de hecho, es al contrario. O sea, son bienes que fueron gravados cuando se adquirieron, que si son inmuebles han ido pagando impuesto de bienes inmuebles y que la mera transmisión a otra persona a título gratuito, o bien sea como donación o bien sea como herencia, no añade, creo yo, ni un título de gravamen ni una conveniencia de gravamen, porque al final también es un juego de incentivos y de motivaciones. O sea, para muchas personas el tener la seguridad de que mis hijos podrán tener unos bienes por los que soy capaz de trabajar mucho y abrir mi consulta todos los días hasta las 10 de la noche, o mi empresa, o mi despacho profesional, bueno, pues yo creo que eso está bien. Si tú le dices, oye, que de lo que tú tienes, la mitad se lo va a llevar el Estado, pues a lo mejor abre la consulta la mitad de los días y la otra mitad porque los trabaja el Estado, ¿no? Sí, buenos días, Javier. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia en el sector público? Bueno, eso es esa es una cuestión que es clave, que es la clave. Yo, sobre todo en estos años que he estado en la Universidad Francisco Marroquín con un gran canario, que es Gran Canario, de Gran Canaria, también tengo que decirlo, que es Gabriel Calzada, he aprendido mucho, he tenido mucho contacto con una escuela de análisis de política, de políticas públicas y de economía, que es la escuela de Public Choice, que ha tenido varios premios Nobel, Buchanan, Tullock o Elinor Ostrom, que lo que hacen es analizar las políticas públicas en función, o sea, cómo funcionan, mirando los incentivos que operan, ¿no? Y al final esa es la realidad. No es la administración, no es el cabildo el que decide, es quien preside el cabildo, los que están en la mayoría del cabildo, o a veces los funcionarios que están alrededor de los consejeros del cabildo o de los concejales del ayuntamiento o los de la dirección general de no sé cuántos. O cuando yo en Madrid teníamos, y siguen estando felizmente, 4 hospitales públicos funcionando bajo un régimen 100% privado, encomendado mediante concesión durante 50 años, su construcción y gestión a empresas privadas en un concurso público. Bueno, pues tú ves que esos hospitales, oye, es el hospital de Valdemoro en Faltalena, el Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Collao Villalba y el de Torrejón. Y los miras, lo acaba de hacer, por ejemplo, la Cámara de Cuentas en Valencia. Este modelo de hospitales empezó en Alcira, en Valencia, y tú ves que son hospitales que atienden pacientes 100% del sistema público, indistinguibles de los demás, con la misma simbología, etcétera, etcétera, pero gestionados, como digo, por una compañía privada. Y ves que los resultados clínicos son exactamente igual, en un punto mejor, en otro un poquito peor, pero igual que los demás. O sea, por tanto, muy buenos, porque el producto y el resultado de la sanidad pública en España, objetivamente, es bueno, ¿no? Me he medido en términos de benchmarking hard, o sea, infección hospitalaria, reingresos hospitalarios por causas quirúrgicas, en fin, neumonía asociada a ventilación mecánica. O sea, cómo se mide la calidad de la atención sanitaria. Los hospitales de gestión privada, exactamente igual de buenos. Satisfacción de los pacientes, mucho mayor.
Reclamaciones, mucho menor. Coste para el presupuesto público, entre un 20 y un 25% menos. Algo pasa. Algo pasa de eficiencia. Cuando yo en el año 2013 propongo y echo a andar el proceso para transformar 6 hospitales públicos que ya existían bajo gestión 100% pública a este modelo de gestión privada, cuando lo había hecho con hospitales de nueva creación no había pasado nada, nadie había salido a la calle, pero vamos, ni siquiera lo que está más a la izquierda de Izquierda Unida, nada. Cuando lo hago con hospitales que ya existían, que tenían una dotación y una plantilla, amigo mío, una cosa llamada marea blanca. La sanidad no se vende, se defiende. De gente que luego me venía a mi despacho y me decía, a ver, consejero, si yo la idea no me parece mal, pero es que yo tengo mi plaza en propiedad en el Hospital de Lenares. Claro, es que si lo sacas a gestión privada, a ver qué va a pasar conmigo. Bueno, yo me ponía a explicarle que le vamos a dar la opción de si quería continuar allí voluntariamente o irse a otro hospital. Me he alargado mucho para ir al fondo. Yo creo que la madre de todas las reformas es la reforma de cómo se trabaja en España para el sector público. Esa es la madre de todas las reformas, porque es la que actúa en España y en todos los países. Por ejemplo, en Iberoamérica se da todos los años en alguno de los países iberoamericanos, normalmente en México. Llega un gobierno, intenta reformar el sistema educativo y ¿qué pasa? ¿Quién sale a la calle y organiza unas manifestaciones que lo bloquean todos? Los trabajadores del sector educativo público. Entonces, hay que formar un sistema que permita que la gente siga trabajando en el sector público, pero sin que su incentivo sea que todo siga como está. Y eso pasó en Suecia. Y eso lo explico muy bien a alguien que yo sé que Antonio Salazar ha traído a esta, creo que esta misma sala, ¿no? No, a otra sala, pero vino con la que es Mauricio Rojas, en un libro que le editamos en FAES y que recomiendo mucho, que se llama Reinventando el Estado de Bienestar, que explica cómo en Suecia, bueno, a partir de los años 90, primero un gobierno conservador, luego uno socialdemócrata, luego otro conservador y ahora uno socialdemócrata. Bueno, pues en este momento el 50% más o menos de la sanidad pública sueca ha pasado los centros de salud y, por ejemplo, el principal hospital de Estocolmo, el St. Göran, ha pasado a gestión privada, en muchos casos incluso por cooperativas formadas por los propios médicos, lo mismo centros de educación infantil o colegios o institutos. Pero explica Mauricio Rojas en una página, dice, todo esto ha podido pasar porque los sindicatos en Suecia en los años 60, 70 eran tan fuertes, que nunca permitieron que los trabajadores del sector público tuvieran ningún régimen diferente al resto de los trabajadores. Exactamente el mismo régimen. Bueno, y a igualdad de régimen, por tanto, con exactamente las mismas condiciones laborales que los trabajadores del sector privado, pues efectivamente es mucho más fácil que alguien piense, oye, estamos aquí 8 médicos de familia y 7 enfermeros o 8 enfermeros. Si en vez de trabajar dependiendo del condado de no sé dónde, nos organizamos entre nosotros y bajo las reglas del sistema facturamos al sistema, seguimos atendiendo a los pacientes, oye, y entonces yo ya voy a empezar a trabajar también los viernes por la tarde que hasta ahora cerrábamos, o los sábados, no sé qué, ¿por qué? Porque quiero ganar más, claro, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia que yo creo que hay que buscar, que es romper barreras y que es muy difícil, ¿no? 2 preguntas más, una allí y otra aquí. Perdón porque me he alargado mucho, pero... Vale. Hola, buenos días. Mire, primero felicitarle por la exposición que ha hecho sobre Gracias. todos los datos de Madrid, pero mi pregunta va dirigida hacia el tema de las pensiones. Parece ser que el pacto célebre de Toledo pues no llegó a buen fin cuando se intentó de nuevo renegociar, y hay un problema importante, el tema demográfico de España. Tenemos la demografía reducida casi a un 50% en los últimos 20 años, y si mal no quiero recordar, somos el segundo país más longevo del mundo, después de Japón. Problema número 1. Un ministro japonés hizo una exposición
después lo cesaron y dijo que duramos mucho. Me gustaría conocer su opinión sobre qué va a pasar con el tema de las pensiones. ¿Cuál es el mejor sistema, según su opinión, sobre cómo hay que financiarlas? Sino a través de los presupuestos generales del Estado, o bien, como se dicen también, sobre todo el sector liberal, hacia una, digamos, financiación mediante el hacer planes de pensiones privados. Bueno, pues gracias por la pregunta. Vale. Sí. Pero nos quedan tres, para no alargarnos mucho, sí ruego concreción en las preguntas. Y en las respuestas. Lo que pasa es que alguna no es sencilla, para ser concreto. Sencilla no es, pero muy pertinente, porque efectivamente es junto con el gasto sanitario, yo creo que el principal problema que va a tener España en los próximos 15, 20, 30 años. Y digo junto con el gasto sanitario porque la gente piensa que la longevidad y la inversión de la pirámide demográfica lo que va a hacer es generar un problema en el sistema de pensiones, que ya lo está generando, y yo añado más todavía en el sistema de salud, porque en el sistema de pensiones se sabe cada mes cuántas pensiones se va a pagar. En el sistema de salud tú no sabes lo que vas a pagar el mes que viene, porque no sabes qué va a prescribir el médico ni qué fármaco nuevo va a aparecer, felizmente, para que la gente viva más, que eso es una maravilla, ¿no? Ahora, yo creo que lo que no debe seguir España, no debería haber seguido en todos estos años, es en el quietismo, en el no hacer nada, en el mirar para otro lado, cuando es evidente el problema que tiene por delante el sistema de pensiones. Cuando lo plantea Aznar en finales de los 90 y los 2000 y empieza a tomar medidas, eso debía de haber continuado. En todo el periodo de Zapatero no solamente no continuó, sino que se fue en la dirección contraria. De nuevo en el gobierno del Partido Popular del año 2011, seguro que se podía haber hecho más, seguro que se podía haber hecho mejor, pero se dieron algunos pasos que todo el mundo indica que iban en la dirección correcta de incrementar el número de años en el cálculo de la pensión o del factor de sostenibilidad, etcétera, todos esos son las cosas que los que están hablando de formar gobierno dentro de 15 días están diciendo que es de lo primero que se quieren cargar, o algunos es que ya literalmente no han dejado que entraran en vigor. Y eso está creando y cebando una bomba de relojería, o sea, algo que es evidente. En fin, no hace falta ser actuarios seguros para saber qué pasa cuando la pirámide está de esa manera y cuando el gasto en pensiones está creciendo al ritmo que está creciendo. El único que lanza ese debate y aporta ideas nuevas está siendo Pablo Casado en las campañas electorales, y el único que habla de pensiones y no en unos términos de pura demagogia, sino todo lo contrario, creo yo, Pablo Casado, y además aportando ideas nuevas, y alguna de ellas creo que original en España, no en otros países del mundo, pero que yo creo que es una de las vías por las que debemos ir, que es la idea que lanzó Pablo Casado en las dos campañas electorales, que es: venga, tenemos el sistema público de pensiones, habrá que mejorarlo y habrá que hacer reformas, pero yo aparte, él decía, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos que todo aquello que una persona ahorre, diciendo que esto lo ahorro para cuando esté jubilado, lo ahorre en lo que lo ahorre, si quiere en comprar inmuebles o en un fondo de pensiones o en un fondo de inversión o teniéndolo en casa guardado en una caja, como él quiera? Este dinero lo marco como dinero que me lo guardo para cuando esté jubilado. Que no tribute durante todos esos años y que no tribute tampoco el día que, pasados los 65 años, y decidas liquidarlo y convertirlo en un activo líquido para complementar tu pensión, no vuelvan, o sea, no te lo graben en ese momento, que es lo que está pasando en este momento con los fondos de pensiones. Yo creo que esa es una buena idea, y es una idea que además generaría y tendría